noche. Hoy el Congreso elige a vicepresidente de la mesa directiva. Además, Congreso aprueba informe contra Pedro Castillo. Han votado a favor 19 congresistas, votos en contra 9, abstenciones 1. Ha sido aprobada la acusación constitucional contra el señor José Pedro Castillo Terrones, expresidente de la República. Y mientras siguen protestas en el interior del país, congresistas no saben cómo explicar para qué sirve la Asamblea Constituyente. Sedapal distribuye el agua a la población. ¿Y por qué Sedapal no pone una industria de elaboración de agua mineral para que también compita en el mercado? Y también es otro aspecto que la empresa estatal debe participar. Porque la función de Sedapal es dar servicio de agua potable. Muy buenas noches y bienvenidos al programa. El día de hoy ya han visto lo que tenemos para ir desarrollando a lo largo de la noche, pero sin duda vamos a empezar con lo que ocurre en el Congreso de la República y esta decisión que se ha dado de aprobar el informe que recomienda una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo. Y esto, por supuesto, en medio de varios delitos. Y era algo que se veía venir. Ha tenido una mayoría realmente contundente por delitos de, finalmente, usurpación, organización criminal, que incluyen a exministros como Juan Silva y Heiner Alvarado. Pero en medio de una situación en la que Pedro Castillo cada vez se hunde más. Porque ya para que se apruebe este informe significa que hay un paso siguiente, que es que la Fiscalía pueda continuar con esta investigación. Esto debe ser aprobado en el Congreso primero, luego pasar al Ministerio Público. Y ese es el proceso que tendrá que seguir. Una acusación constitucional entonces contra el expresidente Pedro Castillo. Y ahora sí, la situación se le complica mucho más de lo que ya estaba para el expresidente Pedro Castillo. Pero en el Congreso de la República también, ¿qué ocurrió? La presentación del jefe del INPE, que trató de explicar qué pasó con la entrevista de El Salto a Pedro Castillo. Ustedes recordarán esta entrevista en la que tuvo máxima victimización, pero sorprendió hoy el jefe del INPE mencionando que no solo no se había pedido una autorización, sino que nunca ingresaron para entrevistarse con Castillo. Escúchenlo. Niego a nombre del INPE y del personal que custodia el establecimiento penal de Barbadillo que quien firma como autor de un artículo, Julio Zamarrón, un artículo en un medio, El Salto, niego que haya ingresado al establecimiento penal de Barbadillo. Debo señalar, señor, que este artículo, en concepto de la institución, ha sido redactado por este presunto autor desde una fantasía, una creatividad de él, seguramente con información que le han brindado, pero puedo asegurar con absoluta certeza que nunca ingresó al penal. Se verificó que el libro que este fantasioso escritor señala, El arte de la guerra de Sun Tzu, no estaba en la celda. Había otro libro, señor, y un libro de derecho penal, solo 2 libros. El que relata señala que la celda de Castillo carece de ventanas y de luz natural. Y lo dice, seguramente para victimizarlo, bajo la mirada de que si no tiene ventanas y luz natural, no estamos cumpliendo con los estándares mínimos que nos exigen nuestras normas internas y las normas internacionales. Un abogado extranjero bastante conocido quiso ingresar al penal como abogado. Se ha difundido que ingresó al penal. Eso es falso. Ningún abogado extranjero ingresa a un establecimiento penal. Por lo tanto, Raúl Zaffaroni nunca ingresó a visitar al interno. Bueno, ahí están las palabras que realmente dejaron sorprendidos a todos. ¿Por qué? Porque cuando se da a conocer esta publicación del medio argentino, lo primero que hace el INPE es abrir un proceso de investigación sancionatorio para Pedro Castillo. Es decir, asumiendo que esa entrevista realmente fue concedida de manera irregular.
Pero parece que en medio de estas indagaciones, lo que asegura el jefe del INPE es que se dieron cuenta que no solo no había ningún permiso, ninguna solicitud, sino que realmente esta persona no ingresó. Pero vamos a ir desmenuzando, ¿no?, paso a paso lo que realmente ocurrió con el medio argentino, porque en ningún momento ellos dicen recogimos un testimonio hacia otra persona. No, ellos dicen es una entrevista exclusiva con este medio argentino, con El Salto. Y es más, cuando empieza el informe, describen el lugar en el que se encuentra Pedro Castillo y dicen es un lugar pequeño, con una pequeña ventana, pero bueno, vamos paso a paso a recordar justamente esos detalles. El equipo del Salto ha entrevistado en exclusiva al presidente Pedro Castillo en Barbadillo, el penal de máxima seguridad donde se encuentra recluido también Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Julio Zamarrón, desde Lima. Una nota de agradecimiento la hace el propio Pedro Castillo y dice, gracias, ¿no? Una nota de agradecimiento desde la prisión en la que está detenido. Un gran saludo para El Salto, ¿no? Castillo. O sea, con eso está reconociendo que sí tuvo un contacto con este medio argentino. ¿Qué dice Julio Zamarrón, el periodista? Si bien el Instituto Nacional Penitenciario se centró en poner trabas e inconvenientes para que dicho encuentro no se llevara a cabo, la reunión finalmente pudo darse. De este encuentro han salido las notas que constituyen esta entrevista realizada de forma oral y manuscrita entre los últimos días del mes de enero y la primera semana de febrero. Todos los aparatos de grabación, incluidos los móviles, estaban prohibidos expresamente. Nos detenemos ahí porque esto es lo más importante. Ese es un testimonio directo del periodista que dice que incluso, o da a entender, sí hubo una negociación previa, pero que no dio resultados para ellos. Que hubo un intento que fue socavado por el INPE, pero que finalmente ellos igual lograron ingresar. Y además pone detalle en la forma en la que consiguen esta entrevista. Dicen de manera oral y manuscrita, pero él asegura que sí ingresó. En los últimos días, el presidente Castillo, eso es lo que dice El Salto, fue visitado por Eugenio Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y Guido Croxatto, director de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado de Argentina. Ambos formarán parte del equipo de defensa de Castillo. Zaffaroni y Croxatto fueron acompañados por el equipo legal del presidente, la abogada Indira Rodríguez Paredes y el abogado Wilfredo Robles. Eso quiere decir que sí ingresaron, de acuerdo a lo que dice El Salto, abogados argentinos a Barbadillo. Pero acaban de escuchar al jefe del INPE que dice que ningún abogado extranjero ha ingresado al penal. Entonces, ¿cuál es la situación real? O el jefe del INPE no tiene esos registros y por lo tanto considera que nunca existió, pero sí pasó, o realmente ellos están inventando toda una historia para poder tener sustento en cuanto a este informe. Julio Zamarrón lo dice. Ingresamos, llegamos, lo entrevistamos de forma oral y escrita, es decir, no tuvieron acceso a ninguna grabación, ningún celular que los pueda sustentar, pero que tomaron apunte, ¿no?, de todo lo que le decía Pedro Castillo. Y esta información es completamente negada por el jefe del INPE. Hay ahí una situación que es grave, porque o miente descaradamente este periodista de El Salto, o no tiene la información verdadera el jefe del INPE. Y eso, por supuesto, tiene que ser parte de una investigación. Pero vamos a otros temas. Dina Boluarte hoy día ha dado conferencia de prensa y, por supuesto, que se ha referido una vez más a lo que ocurre en nuestro país, el tema del adelanto de elecciones. Es responsabilidad de todos los peruanos, de la ciudadanía en general, que garanticemos el buen inicio del año escolar. Nuestras niñas, nuestros niños, luego de haber estado desde sus casas aprendiendo durante la pandemia y que en el 2022 han regresado alegremente a sus aulas, estas no sean frustradas, digo frustradas, por algunas organizaciones menores que están buscando la violencia y desde ya están diciendo que van a perturbar a través de bloqueos y amenazas el inicio del año escolar. Situación que sería grave
para que nuestros niños, nuestras niñas, personas vulnerables, porque son menores de edad, los que están en kinder, primaria, secundaria, se vean amenazados por estos grupos minúsculos violentistas que quieren generar violencia y más violencia sobre asuntos políticos y no sobre agenda social. Peligroso lo que menciona Dina Boluarte, realmente que se ponga en tela de juicio, en duda, si se va a iniciar o no el año escolar, perjudicando de esta manera tan seria a los estudiantes. Entonces, si ya tiene esta información, este dato sobre la intención real de lo que podría ocurrir, se tiene que tomar acción. Aquí lo que se pide es asumir responsabilidades. Si el Congreso no dice nada del adelanto de elecciones y si Dina Boluarte no va a renunciar, entonces tiene que tomar las riendas realmente y colocar sobre el tapete qué acciones va a tomar, que sean tan contundentes que realmente permitan el inicio de un año escolar y permitan que se devuelva el principio de autoridad, de lo que hemos visto en otras regiones, y que nosotros podamos seguir trabajando, que es lo que tanta falta le hace al país. Pero ¿qué hay detrás de estas manifestaciones? ¿Cuál es el interés que se tiene por parte de algunas personas? Porque se levanta también la bandera no solo de la Asamblea Constituyente, adelanto de elecciones, que se vaya el Congreso, que se vaya Dina, sino que repongan a Pedro Castillo. Es un imposible, pero muchísima gente dice: queremos que vuelva a ser presidente, que lo saquen de prisión. O sea, esto ya está en un proceso legal del que no puede salir Pedro Castillo, pero dicen, bueno, vamos a hacer que regrese. ¿Quién es una de las principales promotoras? Janet Navarro. Es una mujer muy cercana, muy allegada a Pedro Castillo. Eso lo hemos conocido hace varios meses en algunos informes en el que se reveló ciertas comunicaciones largas, ¿no? Llamadas durante la madrugada, mensajes de texto con Pedro Castillo. Es decir, hay una cercanía entre ambos. Y días después del golpe de Estado que intenta dar Pedro Castillo, ella le manda un audio a la hermana de Pedro Castillo, a la hermana Gloria Castillo Terrones, 4 días después de este intento de golpe de Estado. ¿Qué dice este audio? Porque lo tiene el Ministerio Público. No es el audio en sí mismo, sino la transcripción de lo que se ha escuchado. Y dice, no hemos resaltado lo más importante: a nuestro compañero le han encarcelado de una manera que él no se merecía. Está prácticamente secuestrado y no lo podemos permitir. Así somos en Andahuaylas, dice. Ya ha salido por las noticias, ayudemos a compartir, que todo esto salga a nivel nacional. Y aquí viene lo más importante. Ayer hubo 2 hermanos muertos por parte de la policía. También hay ahorita 21 heridos el día de ayer. Y hemos tomado por rehén a 2 policías. Entonces, aquí en Andahuaylas, región Apurímac, está fuerte la lucha. Todos nos hemos levantado en son de protesta. La consigna es prácticamente luchar hasta el final, y lo que se pide es la liberación y reposición al cargo del compañero Pedro Castillo. Y quien lo va a hacer el pueblo, y con fuerza, compañeros. ¿Por qué es importante este audio que fue enviado a la hermana de Pedro Castillo? Porque ella ha sido detenida por la Policía Nacional, que llevaba una libreta en la que se entregaba dinero a una gran cantidad de personas a cambio de participar en estas movilizaciones que ya hemos visto no son pacíficas, tienen mucha violencia de por medio. Entonces, Janet Navarro, hoy por hoy, está siendo investigada por la Policía Nacional. Ella ha sido detenida con dinero en su poder para que sea entregado a estos violentistas. Y, o coincidencia, tiene una relación muy cercana con Pedro Castillo y, o coincidencia, le manda este audio diciendo: nos vamos a levantar, y vean de qué forma, secuestrando policías, ¿no? Nos vamos a levantar para que Castillo sea repuesto. Ahí está. Finalmente el Ministerio Público tendrá que cumplir finalmente con la investigación. Y uno de los puntos también importantes es el tema de Asamblea Constituyente, cambio de constitución, ¿no? No solo de algunas normas, sino el cambio total, ¿no? ¿Y quiénes están apoyando esta situación en las calles? ¿Quiénes están insistiendo en que debería? Es más, el bloque magisterial insiste, ¿no? Y gran parte de la izquierda, en que el adelanto de elecciones tiene que ir con la aprobación de un referéndum para una asamblea constituyente. Hoy día, el congresista Edgar Tello
dio varias declaraciones. Él es del bloque magisterial, porque fue entrevistado por Exitosa, por Pedro Paredes, que literalmente lo revolcó en esta entrevista, porque él no pudo sustentar como congresista, como parlamentario, con bases sólidas, por qué se necesitaría un cambio de constitución para muchos temas, ¿no? Para los contratos ley, ¿no? Para que puedan los privados dar mejores opciones de trabajo. Bueno, el periodista en varios momentos le enmendó la plana, pero les vamos a mostrar realmente una de las partes, uno de los extractos que más llamó la atención, porque lo que él dice es que Sedapal, que obviamente da servicio de agua de manera pública, es un servicio, debería generar agua mineral, dice. Pero, ¿cuál es el sustento? ¿De qué habla el congresista? Vamos a escucharlo. Sedapal distribuye el agua a la población. ¿Y por qué Sedapal no pone una industria de elaboración de agua mineral para que también compita en el mercado? Y también es otro aspecto que la empresa estatal debe participar. Porque la función de Sedapal es dar servicio de agua potable, agua potabilizada, que es un elemento vital para la población. La industria pública, la industria privada es otro tema, no confundamos las cosas. Usted podrá decir, ahí el artículo ahorita me va a decir por qué no Electroperú no fabrica cables de cobre. No, porque Sedapal no genera una industria de embalsamiento de agua mineral, porque obviamente la Constitución no le permite, porque solamente la inversión privada es libre. Solamente la inversión privada es libre. Entonces, pongamos todos los servicios que sean del Estado para la ciudadanía a competir con estas grandes empresas, que hagan, ¿no?, de todo un poco, que todo sea tan abierto que ahora entonces se dé agua, pero también no se meta a la empresa privada a competir con ellos. Y eso, dice, lo puede hacer un cambio de constitución. Para empezar, el planteamiento, como se lo dijo el periodista, no es posible, no es factible. Y un cambio de constitución tampoco va a avalar una situación de ese tipo. No creo que en una constitución se pueda colocar algo de esto. Pero lo que se le decía en la entrevista, no hay base real y sólida que haya podido comentar en esta entrevista el congresista Edgar Tello para sustentar un cambio de constitución. Todas las preguntas las iba, ¿no?, como vaivén, tratando de esquivar, y realmente no pudo. Quiero felicitar a Pedro Paredes, el periodista de Exitosa, porque realmente le colocó las cosas claras en su momento. Y eso que Pedro le aseguró al congresista que él también estaba de acuerdo con un referéndum, pero de una manera adecuada y que sea bien sustentada. Y bueno, ese es el camino, ¿no? Ahora, y le dijo, parece que estoy hablando con quienes forman parte de un piquete, no con un congresista. Ahí está, pues, el resultado de quienes están levantando esta bandera de cambio de constitución. Pero ahora, Martín Vizcarra, ¿no?, ha estado estos últimos días en el ojo público respondiéndole a Pedro Pablo Kuczynski, supuestamente después de armar un complot con Keiko Fujimori para sacarlo del camino, para quedarse él en el sillón presidencial. Y ahora hace nuevamente noticia, pero por la decisión que se ha tomado en el Congreso de la República, porque se ha aprobado este informe que recomienda una acusación constitucional por presunto delito contra la administración pública en la modalidad de colusión en perjuicio del Estado. Esto se refiere a las decisiones que tomó durante la pandemia y que se realizó una compra de pruebas rápidas en plena emergencia sanitaria cuando ya se le había mencionado que esto no era lo adecuado, sino que debía tener las pruebas moleculares. Así que ahí está finalmente el Congreso, 102 votos a favor, contundente, pero además va hacia las exministras María Antonieta Alba y María Inostroza. De todo eso vamos a hablar con nuestros invitados tras la pausa, pero antes, importante recomendación, ¿se siente mal, débil, como congestionado? No te preocupes, llegó Gloranta en bebida caliente, un delicioso preparado natural de infusión casera a base de quión, miel y jalea real que ya viene listo para tomar.
Solo lo mezclas en una taza de agua caliente y listo. Su penetrante vapor con aroma a mentol te brindará una sensación única. Pruébalo en sus dos deliciosos sabores, limón y frutos rojos. Así que ya sabes, Gloranta caliente te levanta inmediatamente. Gracias, Gloranta. Pausa, regresamos. Milagros Leiva Entrevista llega gracias a Costamar, 9 veces mejor agencia de viajes de Sudamérica. ¿Hace mucho que no ves a tus familiares que viven en los Estados Unidos? Entonces reencuéntrate con ellos y disfruten de un crucero de Royal Caribbean con Costamar Travel. Salida confirmada desde Barcelona a bordo del Royal Caribbean desde $2,219 u $8,876. Comuníquese al teléfono que aparece en pantalla o visite costamar.com. ¿Molestias al tragar? Toma Gloranta con propóleo y miel. Ingredientes naturales en forma de caramelo y con sabroso sabor. ¡Gloranta! Pídelo en tu farmacia. Como conductoras de televisión, casi siempre estamos apuradas. Por eso, cuando buscamos un lugar para juntarnos con las amigas, salir de compras o simplemente disfrutar en familia, pensamos en un solo lugar, Mall del Sur. Hoy me toca en el gimnasio y llegué desde Higuereta a Mall del Sur en tan solo 10 minutos. Hoy tengo una reunión y llegué desde la bolichera en 5 minutos. Hay muchos caminos para llegar aquí, sea con la familia o amigos. Mall del Sur es la mejor opción para pasarla bien. Lo más cool para regresar del cole está en Falabella. Aprovecha hasta el 12 de febrero. 20% de descuento en miles de mochilas, loncheras y cartucheras. Solo en Falabella y falabella.com. Nueva tercera etapa en la ciudad industrial de Macrópolis, el parque industrial con mayor proyección a nivel nacional. Y a solo 25 minutos del puente a Tocongo en Lurín. Adquiere tu lote industrial desde 1,000 metros cuadrados, con crédito directo y el mejor financiamiento. Además, contarás con seguridad para tu industria, conexión eléctrica en media y baja tensión, zonificación y 2 y más. Ingresa a macrópolis.com.pe o visítanos en Mártir Olaya, Lurín. Afigmin es el suplemento nutricional que tus niños necesitan. Tiene la combinación perfecta de aminoácidos esenciales y multivitaminas para proteger sus defensas y para que su rendimiento esté siempre al máximo. Con Afigmin protege a tus niños de enfermedades y refuerza su sistema inmune. Defensas fuertes con Afigmin. ¿Molestias en la garganta? Toma Gloranta con Hedera Helix, el ingrediente natural más recetado para la tos y con sabroso sabor. ¡Gloranta! Pídelo en tu farmacia. Para los tradicionales. Para los innovadores. Para los que están a dieta. Y para los que quieren romperla. Y para los frescos. Para los que vienen en mancha. Y también para los que juegan solos en la cancha. Para los engreídos. Para los aventureros. Para los conocedores. Para los rebeldes. Para los románticos. Mediterráneo para todos. El secreto de una piel suave y espectacular. La nueva loción Bio Oil. Úsala todos los días. Es ultra ligera con ácido hialurónico y aceites especiales. Cuida tu piel con Bio Oil. De venta en principales farmacias y supermercados. ¿Lista para olvidarte de las varices? Dile adiós al dolor, inflamación y pesadez con Exaben Forte, que gracias a su doble acción reduce los síntomas de las varices y mejora tu calidad de vida. Exaben Forte es verse y sentirse bien.
El caballero de la noche ha vuelto. El golpista cayó y está donde debe estar, en la cárcel. Atrevido. ¿Contra qué o a favor de qué estamos ahora? Fiel a su estilo. Nos hemos quedado como pollo sin cabeza. Por el amor de Dios, es usted presidenta, representa a todo el país. Deje de pedir disculpas. Veto a saber. La amenaza elegante. De lunes a viernes, minutos antes de las 9, solo por Willax. Ya estamos de regreso, están viendo a mi invitado, Víctor Andrés García Belaúnde, nos acompaña esta noche, le doy la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por venir. Bueno, y con su experiencia parlamentaria vamos a ir tocando primero el tema de lo que ocurre en el Congreso en estos momentos, porque ya se está eligiendo al reemplazo de Digna Calle en la mesa directiva. No se está viendo el tema de adelanto de elecciones, eso sigue postergado, pero se habían propuesto 5 candidatos, son los que ustedes están viendo, ¿no? Alfredo Azurín de Somos Perú, José Balcázar de Perú Democrático, Silvia Montesa de Acción Popular, Isabel Cortés de Cambio Democrático, Elizabeth Medina del Bloque Magisterial. Eran los 5 candidatos, pero se han quedado 2 los que han obtenido mayor votación. Silvia Montesa, que incluso ha tenido el doble de votos que Alfredo Azurín. En estos momentos ya están dando una nueva votación para definir realmente quién va a ser el nuevo miembro de la mesa directiva. En primer lugar, buenas noches. ¿Qué le han parecido estas propuestas y quienes finalmente están quedando en la recta final? Bueno, yo nunca he visto, en los años que he estado en el Parlamento, que por una segunda vicepresidencia haya 5 candidatos. Eso me parece... ¿Qué fraccionamiento? Un interés, una segunda vicepresidencia que no es gran cosa, que las vicepresidencias en realidad, excepto reemplazar al presidente cuando éste no está, que es difícil que no esté, y que puedan presidir un plenario, el resto del tiempo se la pasan revisando o vigilando o supervisando temas administrativos. O sea, no es realmente una función ideal porque te saca un poco de las comisiones, te saca un poco de los debates y te jala un poco al tema administrativo, que es bien engorroso en el Congreso. En el Congreso hay más de 4.000 personas, manejan un presupuesto de más de 600 o 700 millones de soles, entonces, y hay la Contraloría, o sea que no es fácil estar ahí. Entonces a mí me llama la atención que haya 5 postores o postulantes para un cargo que no tiene mayor relevancia. Más relevante es una presidencia de una comisión, por ejemplo. Ahora, lo que demuestra también es que esta izquierda un poco más extrema no ha tenido ni siquiera los votos necesarios, ¿no? Porque se ha quedado Somos Perú y Acción Popular. Claro. Entonces las otras bancadas están muy fraccionadas, no se han puesto de acuerdo, porque si hubiesen puesto de acuerdo hubiese, en vez de 5 candidatos, 8 o 10. O sea, lo que pasa es que están fraccionados, hay 12 o 13 bancadas, han podido haber 12 o 13 candidatos, lo que pasa es que están fraccionados y no se han puesto de acuerdo, por eso es que solamente han quedado 5, que ya es bastante. Ahora, yo creo que entre los dos va a salir la señora Montesa, es una mujer de calidad, es una mujer de Cajamarca, muy responsable, tiene buenas relaciones con todos, yo creo que ella es la que debe salir. Pero insisto, le estamos dando mucha importancia a un cargo que es un cargo administrativo y que además está dentro de una selección de mesa directiva que se elige siempre al principio y que dura un año. Esta renuncia también de esta señora me parece absurda. Yo creo que ha querido hacer un show simplemente y hacer noticia y punto, ¿no? Ahora, en lo que sí deberían estar concentrados y no pueden estarlo es en el adelanto de elecciones, porque no hay manera de conseguir los votos para nuevamente revisar ese tema. Se ha ampliado la legislatura una semana más, pero ¿realmente en una semana va a cambiar la situación? Lo que tú dices es una cosa exacta. El país está semi-paralizado, con protestas en el sur muy grandes. En el norte no, yo vengo del norte y está todo muy tranquilo, pero sí en el sur hay cosas muy delicadas. Han intentado nuevamente tomar el aeropuerto de Juliaca. En fin, hay demasiados problemas. O sea, y luego el Parlamento se dedica a elegir una segunda vicepresidencia. Yo creo que viven fuera de la realidad. Es un Parlamento que está de espaldas a la realidad. O sea, hay cosas tan importantes en este momento que dedicarse todo un día o 2 días a elegir una segunda vicepresidenta, la verdad que me parece que no es un Parlamento que está a la altura de las circunstancias. ¿Podremos tener ese adelanto de elecciones de lo que ven? Ahora, el hecho que se haya prorrogado
prolongado la legislatura hasta el 17, yo habría que preguntarle al señor Williams por qué lo ha hecho. Pero si es para poder revisar el tema, en buena hora. Pero ya hemos visto que la derecha y la extrema se han unido para o es solo para que no para quedarse más, ¿no? De que se van de vacaciones en un momento de ellos crisis. creen que han firmado un contrato de ley. Hablando de contrato ley, vea, el congresista Edgar Tello ha tomado este tema en la entrevista que le dio a Éxitos. Y nosotros hemos comentado aquí que el congresista Tello, bueno, la verdad no supo cómo sustentar por qué se quiere un cambio de constitución, por qué ellos insisten, porque lo dijo hoy también, en que vaya de la mano el tema de adelanto de elecciones con un referéndum para Asamblea Constituyente. Hemos preparado un informe acerca justamente de la izquierda, de quienes están coaccionando para que este tema también sea aprobado con el adelanto de elecciones, pero la sorpresa es que muchos ni siquiera sabían de qué estaban hablando. Vemos el informe, ¿le parece? Lo comentamos. ¿Y el referéndum para una asamblea constituyente? Una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente, una nueva constitución. Tenemos contratos ley que este año se van a vencer. Tenemos más de 300. ¿Qué contratos ley? Tenemos más de 300 contratos de yacimientos hidroenergéticos, gasíferos. No, ¿qué contratos se van a vencer este fin de año? Tenemos no se va a vencer ningún contrato. Es el caballito de batalla, la paporreta repetida hasta el hartazgo, un pobre discurso aprendido que han sido expuestos en monumentales papelones en televisión nacional que por desconocimiento o poca comprensión no pueden explicar qué parte, qué línea de los 206 artículos o capítulos de la Constitución quieren cambiar. El artículo 17 nos manifiesta que tenemos que elegir nosotros, necesitamos elegir nosotros que podamos nosotros, para acceder a una universidad pública, tenemos que tener economía para poder ingresar. En las instituciones del Estado la educación es gratuita. La Asamblea Constituyente es que tiene que formar lo que son abogados, que son conocedores. ¿Qué es Asamblea Constituyente, te pregunto? ¿Qué es La Asamblea Constituyente es la creación de un poder ilimitado, absoluto, sin ningún tipo de control o contrapeso, que puede decidir sobre las libertades de todos los peruanos. El artículo 206 de la vigente Constitución del 93 permite hacer reformas o modificaciones constitucionales, totales o parciales, que sí o sí tienen que pasar por el Congreso con mayoría absoluta y ratificada mediante referéndum. Yo no estoy de acuerdo que la salud sea privada, ni la educación, nada, ni una gota, nada. Públicas totalmente, todo, totalmente. Los únicos que apoyan una nueva constitución es el 19% del electorado. ¿Por qué? Porque el único partido que ofreció un cambio de constitución fue Perú Libre. El pueblo pide, el pueblo quiere, el pueblo estima, el pueblo va a hacer esto. Todo eso son mentiras baratas. La Asamblea Constituyente ha llevado a la anarquía y miseria a países de América Latina gracias al plan del socialismo del siglo XXI y el Foro de Sao Paulo, principal referencia de parlamentarios de Perú Libre que sueñan en convertir a nuestro país en la próxima Venezuela. El camino de la Asamblea Constituyente, una nueva constitución. A través de una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuál es el objetivo de una nueva constitución? Bueno, en realidad esto es un viejo cuento. Las asambleas constituyentes o las constituciones, las que hemos conocido, las últimas 3 o 4 que hemos conocido, han sido producto de unas circunstancias políticas determinantes. Por ejemplo, la Asamblea Constituyente del año 33 fue para salir de una dictadura, la de Leguía, para salir, y había que reencauzar el país. Luego, la Asamblea Constituyente del año 78 fue para salir de la dictadura militar y, entre ellos, los promotores, el gobierno militar, era para consolidar los logros de la revolución y por supuesto que no lo consolidó. Y finalmente, la Asamblea Constituyente del año 93 fue para salir de una crisis creada por el propio Fujimori con el golpe de Estado que había dado. Estas circunstancias hoy día no se dan, no tienen nada que ver. Y además, en las asambleas constituyentes del 78, por ejemplo, que fue tan auspiciada y promovida por la izquierda participó en todas las etapas a lo largo de ese año, aportando una serie de cosas interesantes, pero al final no la firmó.
no la firmó. El señor Díaz Canseco, Malpica, Del Prado, no firmaron la Constitución del año 79, no la firmaron. Y entonces, y en el caso del 93 pasó una cosa parecida. O sea, fomentan la Asamblea Constituyente, la quieren, la necesitan, pero si no sale como ellos quieren que salga, y no sabemos cómo, además, no la van a firmar. Y finalmente, lo que muchos quieren es una asamblea para perpetuarse en el poder, para fomentar la reelección y para hacer algunos cambios que están en las constituciones anteriores, porque la parte importante es que la Constitución del 93 es muy parecida a la del 79, redujeron los artículos. ¿Pero qué podría cambiar? ¿Qué podría cambiar en la Constitución que beneficie a la izquierda? Porque, claro, en muchos momentos se ha hablado sobre la posibilidad de la reelección, de que se queden de manera vitalicia, y que ese sería, digamos, el principal objetivo que se tiene por parte de quienes están solicitando este cambio de Constitución. Mire, yo no creo, en fin, qué cosa, establecer un régimen dictatorial, reducir un poco los derechos de las personas, fomentar quizás la participación del Estado en una serie de partes. El Estado está ausente en muchas zonas del país y está demasiado presente en otras zonas, es cierto, pero eso no lo arregla una asamblea constituyente, sino lo arregla la gestión del Estado. Y por último, modificaciones específicas a la Constitución, que eso es algo que se ha hablado infinidad de veces y que sí realmente se puede concretar. Mire, la asamblea la Constitución que más ha durado en el Perú es la que se aprobó por consensos el año 1860 y duró durante 60 años hasta el año 20, que llegó una dictadura y la cambió para perpetuarse en el poder. O sea, tenemos 12 o 13 constituciones, o sea, el Perú no va a cambiar en ninguna medida con una nueva constitución. Pero lo que sí hay que hacer, evidentemente, es hacer algunas reformas, pero hay un sistema para hacer las reformas. Pero lo que yo haría es, con el Congreso y con el gobierno, es convocar a una gran asamblea de gremios y de profesionales y que empiecen a debatir qué constitución quieren. Ahora, esto, el panorama que se está viviendo en el Congreso nos lleva a pensar quiénes realmente llegan al Parlamento, con qué partido, con qué base. Claro, la palabra poner candados es complicado, pero hay que poner reglas y restricciones para que realmente quienes lleguen tengan el mínimo de información y el mínimo de conocimiento de cómo funciona, por lo menos un Congreso. Eso es una discusión muy larga, porque durante el siglo XIX y parte del siglo XX se han discutido quiénes podían llegar a la presidencia o al Congreso. Había que leer y escribir, había que ser profesionales, había que pagar impuestos. Bueno, pero todo eso ha ido cambiando porque la democracia es elegir al con el cual tú te identificas, es ser elegido. Tú poder elegir a alguien y que a ti te puedan elegir. ¿Está de acuerdo en el posible Es muy complicado. Lo que se puede hacer es algunas restricciones en cuanto a la toma del cargo, a la juramentación, porque si es que tienes juicios con el Estado, delitos que has cometido y que el Estado te acusa. Ese tipo de cosas se pueden hacer. Pero exigir que sea abogado, ingeniero, y si no, no puede ser congresista, eso me parece absurdo, sería absurdo. Vamos a hablar de lo que ha ocurrido o se ha revelado hoy día, que implica al expresidente Pedro Castillo y que tiene que ver con este audio bomba que le envía Janet Navarro a la hermana de Pedro Castillo. Es un audio que ya tiene en su poder el Ministerio Público, que nosotros aquí al inicio del programa lo hemos comentado, pero me parece que hay otra parte, un extracto del audio mismo, ya no de la transcripción, sino del audio, me dicen. A ver, vamos a escucharlo. Compañeros, ¿dónde están? De una vez, pues, estamos hace rato esperándoles aquí en el puente Dermi. ¿Dónde están ustedes? De las demás delegaciones, decimos somos bastante y al final no aparece. Esta vez vamos a llamar la lista, todos tenemos que estar concentrados. La cantidad que han dicho, porque ya lo tenemos registrado, toda la cantidad. Lo único que se van a quedar en los locales son nuestros hermanos que están enfermos. Nada más, el resto todos a la marcha. Se va a tomar asistencia para poder informar a Andahuay. Ahí está la fuente RPP, evidentemente no es parte del audio que se le envía a la hermana de Pedro Castillo, pero que sí demuestra por qué la policía la tiene en investigación, que ella finalmente lo que está haciendo es asusar, organizar, ¿no? Para
que se genere violencia y caos. Supuestamente ella quiere reponer a Castillo como presidente. Claro, no es una protesta esta, evidentemente, de acuerdo a lo que hemos visto, sincera, auténtica, de buena fe, porque te sientes afectado o enojado con el gobierno o en el Estado por determinadas circunstancias. Aquí lo que se ve es que hay una... pasan lista, tienes que venir acá, te voy a pasar lista, y pasan lista para que estén presentes y para pagar y para financiar. Claro. O sea, todo eso demuestra una organización previa, con mucha antelación, que no creo que se haya hecho a partir del 7 de diciembre, yo creo que se viene haciendo desde mucho tiempo antes. Y estos grupos fueron los que fomentan la protesta, y que no son pues los auténticos protestantes que lo hacen de buena fe, ejerciendo un derecho finalmente que les confiere la Constitución, sino que son grupos, ¿no?, lumpen, que financiadas por manos extrañas están haciendo este tipo de actos de violencia que atentan contra locales públicos y privados. ¿Que sería avalada si renuncia Dina Boluarte? Yo no sé, yo creo que la situación está muy complicada y no, en fin, los que salen a protestar y ejercen actos de violencia es la minoría, es cierto, por suerte, pero también hay una sensación de desconcierto y de enojo y de fastidio de otro sector que no sale a protestar, o que si lo hace pacíficamente, que también quiere algún tipo de cambios y que se vayan todos. O sea, a esa gente es la que yo rescato, ¿no? Pero entonces tendría que renunciar, Dina. Yo creo que si no se adelantan elecciones, no creo viable que ella pueda durar hasta el año 26. No lo creo viable. Entonces, y por tanto genera más insatisfacción. Las crisis en democracia se solucionan con más democracia, y la mayor democracia es las elecciones, y en este caso elecciones adelantadas. Y en este caso no hay Congreso que pueda decidirlo. Bueno, es que estamos en una situación, están como garrapatas, ¿no? Ni un lado ni del otro. Pero debería darse cuenta, porque en el Congreso todavía, por suerte, hay una minoría que es pensante, que ellos no pueden vivir de espaldas a la realidad. Bueno, pero parece que lo están haciendo, ¿no? Bueno. Los congresistas. Asumirán su responsabilidad. Asumirán su responsabilidad. Y lamentablemente todos también sufriremos las consecuencias. Muy bien. Gracias por haber estado con nosotros esta noche y por haber conversado, bueno, de lo que podría ocurrir en un escenario en un futuro próximo. Hacemos la pausa. Pausa, regresamos. En el mes del amor, gane un viaje para 2 personas en el crucero del amor con Plaza Norte y Mall del Sur. Por cada 50 soles de compra, solicite un cupón y participe del sorteo de 7 noches por las playas del Caribe, Colombia, Panamá, Bonaire, Curazao, Aruba. Sorteo lunes 6 de marzo, 4 de la tarde. Y no se olvide duplicar sus cupones por compras con tarjeta W. El mes del amor se celebra a lo grande en Plaza Norte y Mall del Sur. Llegó el momento de volver a ver a nuestros mejores amigos. De volver a preparar las mejores loncheras. Y de volver a querer que el recreo nunca acabe. Ya viene la vuelta a clases. Lo más cool para regresar al cole está en Falabella. Aficmin es el suplemento nutricional que tus niños necesitan. Tiene la combinación perfecta de aminoácidos esenciales y multivitaminas para proteger sus defensas y para que su rendimiento esté siempre al máximo. Con Aficmin protege a tus niños de enfermedades y refuerza su sistema inmune. Defensas fuertes con Aficmin. Dile sí a Decameron y a unas vacaciones diferentes, hasta con 30% de descuento en el verdadero todo incluido. Dile sí a días espectaculares y disfruta todas las comidas, todas las bebidas, piscinas, discoteca y mucho más. Separa hoy en decameron.com o al 634-2424. Encuentra la variedad de ropa y accesorios más completo para todo tipo de estilo. Aquí, en Plaza Norte y Mall del Sur. Lo más cool para regresar al cole está en Falabella. Aprovecha hasta el 12 de febrero. 20% de descuento en miles de mochilas, loncheras y cartucheras. Solo en Falabella y falabella.com. Ahora tu Gloranta en bebida caliente. Un delicioso preparado natural a base de guión, miel y jalea real. Con penetrante vapor, aroma mentol que te ayudará a sentirte mejor. Toma Gloranta caliente.
te levanta inmediatamente. En Expomotor de Plaza Norte y Mall del Sur encuentras lo que tú quieras. Desde carros, camionetas, camiones, todo está aquí. Sigan con ustedes, Jabal Dargo. Nuestra Dargo, motor 2.0 turbo, pantalla multimedia, frenos ABS y asistencia para pendientes. Te cuento que el asiento del piloto cuenta con masajeador en 3 puntos. Entonces es cierto, Jabal Dargo lo tiene todo. Auto europeo con calidad francesa. Hablamos de Citroën. Te presento la C4 Cactus. Faros antiniebla, 6 bolsas de aire, motor 1.6, lunas eléctricas, transmisión automática de 6 cambios adelante. Me llevo la C4 Cactus. ¿Estás listo para dar el primer paso al cambio? En Expomotor de Plaza Norte y Mall del Sur tenemos más de 50 marcas, más de 300 modelos, los 365 días del año. El primer cambio está aquí. Lopeza te trae el verdadero sabor peruano. Mostaza, ketchup y rocoto. Sí, nuestras salsas listas, con la consistencia y sabor natural que solo Lopeza te puede dar. ¿Quién dijo bolsas y ojeras? No con Next Crema de Ojos. Con su innovador aplicador jeringa, desaparécelas en 2 minutos. Next Crema, la nueva revolución para tus ojos. En Plaza Norte y Mall del Sur tenemos todas las opciones que buscas. Los esperamos. Milagros Leiva Entrevista llega gracias a Costamar, 9 veces mejor agencia de viajes de Sudamérica. Número 4. Número 1. Es Silvia Montesa y Alfredo Azurín. Iban ya solamente ellos dos para la votación final. ¿Quién va a reemplazar a Digna Calle? Ahí está, Azurín y Montesa. Azurín tiene 13, Montesa tiene 23, blancos 2, nulos viciados 7, total de votos contabilizados hasta el momento 46, así que los resultados no sé si los tengamos al final del programa, parece que el conteo todavía va a ser bastante largo, pero de lo que vemos parece que la congresista Montesa es quien se quedaría en la mesa directiva, en un Congreso que está en la mira y que ha adelantado y ha extendido, ¿no?, su legislatura una semana más, pero que no ve el tema de adelanto de elecciones. Vamos a conversar de este y otros temas con nuestros invitados. Los presento: César Candela, experto en gestión pública, está con nosotros esta noche, y también Roque Benavides, empresario, a quien por supuesto le damos la bienvenida. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. Claro. Bueno, en primer lugar, las consecuencias que se tienen sobre las no decisiones que se dan en el Parlamento y tampoco por parte de Dina Boluarte. Está afectando a todos los sectores y se está sintiendo de una manera que va a ser complicada de revertir, por lo menos en meses. Es decir, ¿va a ser un año duro para el país, considera? No cabe la menor duda. Yo creo que el crecimiento económico se va a ver afectado, la situación social y, por supuesto, la situación política. Pero esta es una crisis política que la han generado los políticos y que no necesariamente tiene un sustento social y económico, pero que va a tener un impacto sobre sobre los aspectos sociales y económicos. Creo yo que si es que nuestros políticos no se ponen de acuerdo, pues le van a hacer un flaco favor a nuestro país. Porque vamos a ver, además, ya hay personas que han tenido que ser despedidas, lamentablemente, de sus puestos de trabajo, sobre todo en el sector turismo. Hemos visto cómo la minería ha tenido que paralizar y se está viendo afectada. Estas consecuencias, ¿en cuánto tiempo realmente se van a sentir? ¿Qué considera, señor Candela? A ver, la proyección económica era un crecimiento de 3%, ¿no? De hecho, el exministro Curburneo, que creo que era lo más rescatable de los diversos ministros que hemos tenido en los últimos 365 días, proyectaba y trataba de asegurar algo de esto con el programa Impulso Perú, ¿no? Y es algo de lo que ha tratado de asegurar el señor Tarola con su gabinete, con su programa Punche. Pero con estas movilizaciones que hay que
precisar, están generando aquellos que finalmente han llevado al señor Castillo y a la misma señora Boluarte al gobierno. Es curioso porque todos estos parlamentarios que están pidiendo justamente el cambio son los que han llevado a la señora Boluarte a la presidencia y que están generando justamente esta paralización que está afectando al ama de casa, que está afectando al trabajador, al emprendedor, están ahora sin duda impactando en los diversos sectores, en el sector de ejecución de infraestructura, ¿no? Obras de agua potable, construcción de escuelas, en fin. Entonces, lamentablemente tampoco veo una decisión del Parlamento de llegar a una solución. Partieron de una propuesta de la señora Boluarte de un adelanto de elecciones en abril del próximo año. Al final esa propuesta quedó en cero porque al no haberse llegado a una segunda votación y diversas propuestas que partió de la Comisión de Constitución, al final en que hemos terminado en archivo tras archivo tras archivo. Y esto genera inestabilidad. Como en un hogar hay inestabilidad entre una relación padre-madre a veces y genera en los hijos, bueno, lamentablemente en todos los peruanos, ahora este Congreso está generando inestabilidad en las inversiones. Hoy día ha renunciado el presidente de PROMPERÚ, por ejemplo, ¿no? Y así otros funcionarios han renunciado a otros ministros y esto lamentablemente afecta en las inversiones y en el desenvolvimiento normal del país, ¿no? Porque en estos momentos mucha gente dirá, bueno, sí, es cierto, hay desempleo, lo que ha ocurrido en Las Bambas, en Antapacay, no se puede trasladar incluso, ¿no?, los insumos, todo se queda paralizado, pero esto no solamente afecta lo que es el trabajo de estas personas, a futuro o incluso a mediano o corto plazo, ¿qué consecuencias se va a tener? Fíjese, un índice que creo que es muy importante es la calificación de riesgo del país. Y en ese sentido, las calificadoras de riesgo nos han hecho un downgrade o una depreciación de esa calificación de riesgo, con lo que significa que vamos a tener costo del dinero mucho más alto. Y eso va a tener un impacto sobre la inversión, sobre el crecimiento, y el crecimiento es lo que genera el empleo. Y entonces lo que estamos haciendo es sufriendo en el corto plazo, pero comprometiendo el futuro. Y eso, la gente dirá, pues las grandes empresas, usted ha mencionado las empresas mineras, pero hay que entender que el 98% de empresas en el Perú son micro y pequeñas empresas, que son las que más sufren, que son las que van a tener un mayor impacto negativo y que son las que generan más puestos de trabajo. Así que creo que acá o tomamos medidas de poner en orden la casa o vamos a tener que pagar por estos platos rotos por largo tiempo. Y mientras estamos sufriendo justamente ya trabas por la situación y la coyuntura misma, tenemos que seguir hablando. Y para eso vamos a aprovechar también su presencia, señor Candela, de pésimas designaciones, o por lo menos que nos generan, ¿no?, una alerta, y es lo que está ocurriendo en Sedapal. Hemos preparado un informe para poder ver qué está pasando aquí. Funcionarios reciclados siguen ocupando importantes cargos, como Héctor Piscoya Vera, desde el 27 de enero designado como presidente del directorio de Sedapal. Fue director de Estadística e Informática en el Ministerio de Vivienda. Fue persona de confianza del prófugo exministro Juan Silva, quien lo nombró como director general de Administración del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, un puesto clave. En esto sí observé el copamiento, una aparente agencia de empleos, ¿no?, donde iban muchas personas vinculadas al partido, pero no necesariamente al partido, también eran gente allegadas, amigos, y también tengo entendido que muchas personas vinculadas a congresistas. Durante mi gestión yo he recibido un montón de gente que a veces conversas, no sabes con quién hablas. Piscoya se mantuvo en este cargo hasta abril del año pasado. Sería uno de los que habría organizado la despedida de Silva con mariachis y baile incluido. ¿Ven ustedes la manera en la que se despide? Con mariachis, abrazo por aquí, abrazo por allá, felicidad total, como si hubiera salido en medio de aplausos. Sedapal es una entidad muy importante que pertenece al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Es a su vez una institución que administra miles de millones de soles. En este momento viene siendo dirigida por un funcionario que ha sido de confianza del
ex prófugo ministro Silva. Pese a que muchos funcionarios fueron despedidos, pasó a ser director general de programas y proyectos de transporte, encargado en las negociaciones directas con Lima Airport Partners, la concesionaria del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Le hago un llamado a la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuellar, en verificar la designación que ha hecho con el señor Piscoya. Yo creemos y firmemente que ya nos ha hecho un daño como empresa y también hay una afectación directa a la población y creemos que debe ser removido de su cargo en forma inmediata. Hay muy buenos profesionales, hay muy buenos técnicos que están muy comprometidos con el tema de saneamiento. Tras dejar el MTC en noviembre de 2022, fue designado como ejecutivo en Cuna Más, siempre con fortuna. Fue promovido como director de Sedapal, miembro del directorio y hoy flamante presidente de tan importante organismo del Estado, que ya ha sido cuestionado por paralizar un proyecto de agua potable en Ventanilla de 615 millones de soles que iba a beneficiar a 500.000 de personas. Bueno, y parece que esta designación trae también otras que son, por lo menos, ¿no?, para cuestionar, porque ha llegado a la producción información de la contratación de Antonio Miguel Angulo Zambrano, una persona con delitos de violación de domicilio, contra el patrimonio, usurpación de autoridad, organización criminal, es decir, todo un sinfín, una retahíla de delitos, y que incluso fue retirado de Sedapal en mayo de 2022 porque no efectuó un control en un contrato comercial. Pero ahora lo vuelven a contratar. Y también han contratado como jefa de asuntos legales a Cateaurora Zambrano Navarro. Asuntos legales. Y tiene, ¿no?, en su consulta de casos fiscales, delitos de peculado, concusión, apropiación, utilización culposa de caudales. Es decir, un historial. ¿De qué estamos hablando en esta situación? ¿En qué se va a convertir Sedapal? Claro, parece una historia que viene básicamente de lo que hemos visto en los antecedentes del gobierno del señor Castillo, ¿no? Me recuerda mucho lo que pasaba en Provías, y es más, efectivamente Provías pertenece al sector de transportes y comunicaciones. Sedapal es una entidad que recoge uno de los mayores presupuestos del sector público y que obviamente ejecuta miles de millones de soles en todo lo que es infraestructura pública de saneamiento y salud, y va al agua, que es un servicio elemental que se requiere en el país. Entonces, obviamente, se cuestiona la designación por los hechos que se están viendo en este momento. Y esta obra de Ventanilla entiendo que se suspendió, por lo que vi justamente en los medios en las notas de gestión, porque no hay presupuesto. Para empezar, de acuerdo a la ley de contratación pública, hay la obligación de toda entidad de, antes de convocar a una licitación, de emitir un certificado que significa la obligación de la institución de contar con un presupuesto. Entonces no puede de ninguna manera suspenderse una licitación si antes se ha lanzado la convocatoria con una certificación. Entonces tiene que haber habido una razón muy delicada para ello, número uno. Segundo, los cuestionamientos de personas con este tipo de omisiones. Me imagino que el órgano de control interno debería ya intervenir, incluso el Ministerio Público de ser el caso, y poder revisar. Antes de que se me acabe el tiempo, señor Benavides, había un tema importantísimo para conversar, que es el precio del cobre, porque usted me dice, parece que Perú nos vamos a quedar como espectadores, nada más. Una vez más vamos a verla pasar, porque en el fondo, perdón, la producción de cobre, con esta paralización o este ritmo más lento que tiene Bambas, con la falta de insumos que puede tener un Cerro Verde, estamos produciendo menos cobre. Eso ha hecho que en los mercados internacionales el precio del cobre suba y, por supuesto, estamos beneficiando al primer productor de cobre del mundo, que es Chile, pero también a Australia y a Canadá, y el Perú no se ve beneficiado por eso. Yo creo que el cobre, que tiene un futuro muy promisorio, que es el metal del futuro, el metal de los carros eléctricos, el metal de las energías alternativas, es un metal que nosotros tenemos el derecho y la obligación de ponerlo en valor para beneficio de principalmente la zona donde están estos yacimientos, muchos en el sur, otros en el norte, y creo que el Perú se beneficiaría, y no se puede permitir estos bloqueos de carreteras. Eso está contra la ley. ¿Que usted cree acabaría, por ejemplo, con una renuncia de Dina Boluarte? No creo, no creo. Yo creo que la renuncia de la señora Boluarte lo único que generaría es mucho más inestabilidad,
Porque de acuerdo a la Constitución, nos guste la del 93 o nos guste la del 79, cuando renuncia o es vacado el presidente de la República, entra la vicepresidenta. Muy bien. Ya el tiempo se nos ha terminado. Muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros esta noche. A usted por la invitación. Muchas gracias. Se quedan con Beto Ortiz.